Chicos, esta es mi enfermedad para que la conozcáis. Es una enfermedad sola que tienen en común un defecto en la síntesis de la energía en forma de una molécula química que se llama ATP o adenosintrifosfato. Estas son enfermedades mitocondriales, vamos a hablar otra vez en plural porque son muchas enfermedades. Casi prácticamente cada gen mutado es una enfermedad y dentro de ese gen hay distintos espectros clínicos. Afectan de alguna forma a la mitocondria. La mitocondria es el órgano que produce la energía necesaria. Y esta energía la necesitamos en todos los órganos del cuerpo. Por tanto, los síntomas los puede dar cualquier órgano del cuerpo, desde el cerebro, el hígado, los músculos, la piel, los riñones, todos pueden dar síntomas clínicos patológicos. Pero principalmente, y así se llamaban al principio, las enfermedades eran las encefalomiopatías mitocondriales porque eran estos órganos los más afectados. Pueden ser daños que haya en propias genes que codifican las proteínas de este sistema de fosforilación oxidativa o de otros genes que a la larga tienen relación con el sistema de fosforilación, como pueden ser los genes de ensamblaje de los complejos, genes de importe de proteínas de la mitocondria, etc. El espectro es muy amplio porque abarca desde alteraciones del ciclo de Krebs, alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial, proteínas que codifican la cadena respiratoria, alteraciones de la beta-oxidación, alteraciones enzimáticas, es decir, es un campo inmenso. Las causas que pueden alterar la producción de la cadena respiratoria mitocondrial, que es la ATP de alguna forma, ¿no? En general suelen ser enfermedades que aparecen en la infancia, en niños de desarrollo bastante temprano. Hay algunas que se pueden desarrollar de adultos, como el CPO, que aparecen a lo mejor a los 60 años y cosas así, pero en general suele ser en niños. El 70% se manifiesta en edad infantil, desde recién nacido hasta la pubertad, y solo hay un 20 o 30% que se manifiesta en adultos. Sobre todo pospuberal o después del parto es cuando muchas veces se desencadena. Y los que son más del adulto son porque existe, ya sabéis, las mutaciones en el ADN mitocondrial son cuantitativas, necesita un porcentaje de mutación porque hay varias copias. Entonces el efecto va a depender un poco del grado de mutación que tiene, entonces por eso el debut suele ser más tardío. Lo primero siempre es la clínica, o sea, ir a un médico y que si él no sabe mucho de las enfermedades, que te mande a un especialista, y cuando ya se tiene por seguro que puede ser una enfermedad mitocondrial, pues empiezan a hacer pruebas primero de laboratorio, de bioquímicas, luego actividades enzimáticas de la cadena respiratoria y por último la genética. La genética es fundamental porque es lo que lleva realmente a decidir si tienes una enfermedad o no. Todas unas características clínicas junto con unas características morfológicas de anatomía patológica, unas características de alteraciones bioquímicas, tanto en suero como en tejido, como alteraciones que se pueden ver por técnicas de imagen, y todo eso es una integración para llegar como a una gradación en puntuación que sugiere que es una enfermedad mitocondrial. La diferencia fundamental es el origen de dónde están las mutaciones, que pueden estar en el DNA que está localizado en las mitocondrias o en los cromosomas que están localizados en el núcleo. Esa es la diferencia fundamental. Si me preguntas cómo distinguimos desde un principio si pueden ser mitocondriales o nucleares, ya no es tan claro. Ya no es tan claro. Se dice que la mayoría de enfermedades infantiles pueden ser fundamentalmente nucleares, mientras que las de adultos son más del DNA mitocondrial. A mí me gustan los síndromes clínicos y las clasificaciones clínicas, pero claro, también hay las clasificaciones según los déficits de los 5 complejos de la cadena respiratoria, y también hay las clasificaciones que tenemos según sean del DNA mitocondrial, DNA nuclear, pero además si depende que son genes de ensamblaje, genes de fusión, genes de fisión, es decir, hay diferentes clasificaciones. Hay varias formas de poder clasificarlos. Uno es por los síntomas clínicos. Lo que pasa que muchas veces cuando llegas a una mutación te encuentras que tienes una enfermedad con otro nombre, aunque tengas síntomas clínicos de otra enfermedad que estabas pensando anteriormente. O sobre todo en el caso de los niños, van evolucionando, apareciendo sintomatología diferente a lo largo de los años. O sea, en un principio pueden pensar, por decir algo, que es un MELAS, y después va apareciendo una serie de sintomatología
que cambia el diagnóstico del médico y tienes que buscar otras mutaciones. En estos momentos tenemos los TQ y además tenemos los trasplantes de hígado, los trasplantes de médula ósea y de células madre, y luego lo que está emergiendo, que es la terapia génica. El curar una enfermedad no se cura mientras tengas un defecto genético. Claro. O cambias los genes o no hay manera de curarla. Para el MELAS, pues se está viendo tratamientos con arginina, o para la neuropatía óptica de Leber se están viendo tratamientos más específicos con coenzima Q. Pero hay pocos. Yo, por lo que tengo conocimiento, la terapia va dirigida fundamentalmente a una terapia paliativa, o sea, a poder paliar, bajo la redundancia, los síntomas que está padeciendo el paciente. No hay ninguna de ellas que sea curativa. Pero esto evidentemente tiene que ir acompañado de un conjunto de tratamiento, de medidas, pues, desde el punto de vista de fisioterapia, desde el punto de vista de respiración, de mejorar los trastornos de la devolución, si es que existen. Es decir, profilácticamente tratar de alguna forma todos esos trastornos que van asociados a estas enfermedades, sin duda, esto por descontado. Tienes que hacer rehabilitación, estimulación precoz, tienes que controlar la epilepsia, tienes que hacer el control de los cardiotónicos. El hecho de que en general las enfermedades mitocondriales son enfermedades sistémicas nos obliga a ser consciente de los múltiples órganos o sistemas del organismo que probablemente de alguna forma u otra pueden estar implicados. Los marcapasos, los para la sordera.